Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio de Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio de la lección número 9 para el sábado 26 de noviembre. Pasajes contradictorios. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. En el estudio devocional de la Palabra de Dios encontramos pasajes que aceptamos fácilmente, porque concuerdan con nuestras enseñanzas y convicciones en temas específicos, pero también encontramos otros que son propuestos por algunos intérpretes para promover la popular doctrina de la inmortalidad del alma y de un infierno que arderá eternamente. Entre ellos tenemos Lucas 16 del 19 al 31, parábola del rico y Lázaro. Lucas 23:43, la expresión estarás conmigo en el paraíso. Filipenses 1:23, el deseo de Pablo de partir y estar con Cristo. Primera de Pedro 3:19-20, que fue Cristo y predicó a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en los días de Noé. Y Apocalipsis 6:9-10, la alusión del clamor de las almas debajo del altar. Tomando a la Biblia como su propio intérprete, estudiaremos estos pasajes que usualmente son usados por nuestros opositores y daremos el consejo de Primera de Pedro 3:15, presentando defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que demanda una esperanza que hay en nosotros. Comencemos con Lucas 16, 19 al 31, parábola del rico y Lázaro. En pasajes como este, se ve la predominancia del pensamiento griego dentro de un pluralismo religioso plagado de superstición en el judaísmo, en ideas de ultratumba. Para muchos esta parábola retrata la creencia pagana del alma inmortal y fue popularizada por un poema egipcio llamado el Barmayán. Cristo conocía esto y profirió una parábola tomando al judaísmo en su terreno de su marco histórico y cultural, donde las masas populares que profesaban creer en Dios no fundamentaban exclusivamente sus enseñanzas y creencias en las Sagradas Escrituras, sino que también usaban la filosofía humana. Jesús les confronta usando ese contexto para transportarlos hacia la autoridad pura de la pura verdad bíblica en la ley y los profetas. Lucas 16:29. Le recalca que la superstición y la fe son incompatibles, que no existe segunda oportunidad de salvación después de la muerte, que las decisiones se toman en vida y son de carácter eterno, y que un muerto no interviene en el destino de los vivos o viceversa. Lucas 16, 27, 28. Que las decisiones que se toman en vida sellan nuestro destino futuro. En la parábola hay un diálogo infructuoso entre el rico difunto y el padre Abraham, donde pide que otro difunto, Lázaro, le ayude y alivie su sufrimiento. Esto se ahonda en su triste realidad cuando escucha que existe un abismo entre él y Lázaro, y que no pueden cambiar su condición después de la muerte. Lucas 16 del 24 al 26. Jesús enfatiza en esta parábola que el tiempo de oportunidad de salvación es ahora y aquí antes de morir. 2 Corintios 6:2, Hebreos 9, 27, 28. Los que tratan de amparar su creencia literalizando la parábola tendrían que literalizar todos los detalles y reconocer que la distancia entre el cielo y el infierno es tan corta que ambos habitantes pueden dialogar, que los goces celestiales son interrumpidos por el escenario de los sufrimientos de los perdidos, atormentados, y que no se cumple la promesa de Apocalipsis 21:4 de que ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. También profundiza Cristo su enseñanza diciendo que los parámetros de privilegios humanos no serán tomados en cuenta para la aceptación de la herencia celestial ni de la salvación. Cada persona aquí decide el destino eterno en vida y no lo podrá revertir en la muerte. Lucas 16, 25, 26. Pero de manera sustancial lleva a los oyentes a la sola escritura y a la tota escritura, poniendo la ley y los profetas como la regla suprema de fe y de práctica para sus vidas. Lucas 16, 29 y Lucas 16, 31. Después de su resurrección, él mantuvo vivo este principio, al señalarle a los viajeros camino a Emaús, lo que toda la ley de Moisés, los profetas y los salmos decían de él. Lucas 24, 27 y 44. Aquí se presenta la importancia del estudio total de la Biblia,
Ahí se presentan las doctrinas de que solo Dios posee inmortalidad, 1 Timoteo 6:16, que los muertos permanecen en estado inconsciente, Eclesiastés 9, 5, 6 y 10, que hay resurrección, Juan 5, 28, 29, y que el castigo de los impíos será con fuego eterno, Mateo 25, 41, pero no serán sufrimientos eternos como sucedió con Sodoma y Gomorra, cuyo fuego que los destruyó se apagó, Judas versículo 7, porque no fue un fuego de cantidad eterna, porque ningún ser humano es eterno. Cualquier enseñanza que disfigure el carácter divino es falsa. La muerte que serán expuestos los impíos es la muerte eterna o segunda, Apocalipsis 20:14. Su destrucción será total. Es una obra extraña para un Dios de amor. Isaías 28:21, primera de Juan 4:8. Pero será misericordiosa porque la compañía de Dios y de los santos justos sería un eterno suplicio para los impíos. Serán como si no hubieran sido, Abdías 16. El fuego los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama, Malaquías 4 del 1 al 3. El propio Satanás será consumido y reducido a cenizas, Ezequiel 28, 18 y 19. Continuamos con una cita muy importante que nos ayuda al respecto. El lenguaje de la Biblia debe de explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o de una figura. Conflicto de los siglos, página 584. En la parábola del rico y Lázaro, Cristo muestra que los hombres deciden su destino eterno en vida. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de prueba. No se considera ningún tiempo de gracia complementario. Por su propia elección han constituido un gran abismo entre ellos y Dios. Dios no obrará ningún milagro para regenerar al hombre que no quiso ser regenerado cuando se le concedió oportunidad y se le proveyó la facilidad de ello. Pero aquellos que no aprecian ni aprovechan las oportunidades preciosas y las sagradas influencias que les son concedidas en la tierra, no estarán capacitados para formar parte en la devoción pura del cielo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 204 a la 207 y de la 213 a la 215. Continuamos con Lucas 23:43 en la expresión, hoy estarás conmigo en el paraíso. Casi todas las versiones castellanas lo traducen de manera similar y dan la impresión de que Cristo y el ladrón penitente fueron al cielo el mismo día de la muerte. Pero Lucas 24:21, hablando de los testigos oculares que iban camino a Emaús, que se encontraron con Cristo y le confundieron con un extraño, cuando él le preguntó cuáles eran las cosas que acontecían, ellos le dijeron que ese día domingo de la resurrección era el tercer día de su muerte. Y también cuando María Magdalena se encontró con él en el sepulcro y quiso tocarlo, él le dijo estas palabras, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, Juan 20:17. Todo esto evidencia que ni Cristo ni el ladrón penitente subieron al cielo el mismo día de su muerte. En la escritura del griego no existían ni puntos, ni signos de puntuación, y la conjunción que es añadida en los textos castellanos de la mayoría de las versiones. Según el texto griego, el adverbio hoy podría modificar al verbo digo como también al verbo estarás. Por lo tanto, lo que se necesita saber es si Jesús quiso decir, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, o de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, la respuesta de Cristo ante la petición del ladrón penitente es esta. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Y Cristo le promete ese mismo día, hoy, y le añade, estarás conmigo en la segunda venida en el paraíso. Juan 14, del 1 al 3. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. El paraíso está ubicado en el tercer cielo. Segunda de Corintios 12, del 2 al 4. Y en medio del paraíso está el árbol de la vida, Apocalipsis 2:7. Cuando Jesús aseguró al ladrón que lo llevaría al paraíso, se refirió a las mansiones o moradas que hay en la casa del Padre, de las cuales Él iría primero a preparar un lugar para nosotros,
y luego vendría y nos tomaría a sí mismo y nos llevaría a la casa de su Padre. Juan 14, del 1 al 3. Es en su segunda venida quien dará a cada uno conforme a sus obras, la recompensa. Apocalipsis 22, versículo 12. La suerte del ladrón en la cruz penitente puede ser replicada en aquellos que acepten a Cristo en el momento de la agonía de su muerte, cuando un creyente ora por ellos en un hospital, o un ministro o un anciano los unge antes de su muerte con aceite. Serán como tizones arrebatados del incendio. Y esto ilustra también la experiencia de miles de personas que creerán en Cristo antes del cierre del tiempo de la gracia en la hora undécima, y serán salvos de igual manera, antes de que caigan los juicios de las 7 plagas postreras. Entre los redimidos algunos se habrán aferrado de Cristo en las últimas horas de su vida. A ellos se les darán instrucciones en el cielo, pues cuando murieron no entendieron perfectamente el plan de la salvación. Durante su agonía en la cruz llegó a Jesús un rayo de consuelo. En Jesús magullado, escarnecido y colgado en la cruz vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en la mezcla de su angustia, de su voz en agonía, pidió: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Prestamente llegó la respuesta: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Tal fe podría representar a la de los obreros de la hora undécima, que recibirán la misma recompensa de los que habían trabajado durante las muchas horas del día. Maranata, el Señor viene, página 330. Muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas aceptaron la invitación, y las preciosas almas salieron presurosas de las iglesias condenadas, como Lot cuando salió presuroso de Sodoma antes de que fuera destruida. Historia de la Redención 421. Multitudes serán reunidas en el alfolí. Muchos de los que han conocido la verdad han corrompido su camino delante de Dios y se han apartado de la fe. Las filas raliadas se llenarán con aquellos a quienes Cristo se refiere cuando dice que acuden a Él a la hora undécima. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios todavía está luchando. Cada día con Dios, página 161. Continuamos con Filipenses 1:23, el deseo de Pablo de partir y estar con Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, que es más necesario por causa de vosotros. Filipenses 1, del 21 al 24. Los eruditos concuerdan en que el término partir es el anuncio de su muerte de parte de Pablo, pero no concuerdan en el término estar con Cristo, y no lo ven como una representación de la diferencia entre la vida presente antes de su muerte y de la resurrección con la vida futura después de la resurrección y en la venida de Cristo. Muchos creen que esto es una partida de inmediato al cielo después de la muerte. Y ellos no toman en cuenta que en la misma epístola, en el capítulo 3, versos 10 y 11 de Filipenses, Pablo manifiesta su esperanza en la resurrección basada en que Cristo resucitó de los muertos. Él dice ahí: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo no apoya la perspectiva fatalista de la muerte, que liberta al cuerpo de su prisión o al alma de su prisión en el cuerpo, sino que él tenía ligada su vida y su destino a la voluntad de Dios, y si la voluntad de Dios era que continuara con vida, él seguiría honrando su presencia y ganando almas para su reino. Pero si Dios decidía llamarlo al descanso para él, morir sería ganancia, porque cesarían las pruebas, las persecuciones y los sufrimientos. En la resurrección recibiría la gloriosa inmortalidad en la segunda venida de Cristo. En Filipenses 1:23, él ocupa el griego analuo, desatar, como cuando un barco desata sus amarras, para describir el momento de preparación para la muerte,
y luego la esperanza de la gloriosa resurrección en la segunda venida de Cristo para despertar, para estar una eternidad junto con Cristo, porque para Él nada ni nadie, ni aun la muerte, lo separará del amor de Cristo. Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. Luego tenemos a Primera de Pedro 3, 19, 20. La declaración de que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en los días de Noé. En esto, algunos presentan una doble teoría, que Dios dio segunda oportunidad a los antediluvianos que murieron en pecado, privilegiándolos sobre todas otras demás generaciones o pecadores de otras épocas y tiempos. Y la segunda de que premió a los ángeles caídos dándoles también una segunda oportunidad. Analicemos estas teorías. La primera, que afirma que Cristo entre su muerte y su resurrección bajó al infierno como un espíritu desencarnado y le predicó a los espíritus encarcelados de las almas de los antediluvianos que murieron en pecado. La Biblia descalifica esta teoría porque Dios no hace acepción de personas, Hechos 10:34, ni privilegió a los antediluvianos sobre cualquier otra generación de impenitentes. En 2 de Pedro 2:5 el mismo apóstol dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, no podemos afirmar lo contrario. Tercero, no existe segunda oportunidad para nadie después de la muerte. Hebreos 9:27 dice: de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y el juicio dará un veredicto: si él murió en pecado, será el de condenación. Y resucitará para condenación también, Juan 5:29, y será destruido total y definitivamente por el fuego que caerá del cielo, que no dejará ni raíz ni rama, Malaquías 4:1. Y tal como dice Nahum 1:9, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, y no habrá necesidad de una segunda venganza, porque no habrá ninguna segunda oportunidad. Y lo que Pedro estaba tratando de decir en cuarto lugar era que los antediluvianos tuvieron en vida la oportunidad de prepararse para el diluvio, y que fue Cristo quien predicó usando a Noé como un instrumento, como un pregonero de justicia. Fue el Espíritu de Cristo el que predicó a través de él a los antediluvianos. Él fue vivificado en espíritu, una frase que en 1 Corintios 15:45 Pablo traduce como espíritu vivificante para referirse a su poder para dar vida. Y es cierto que el plan de la salvación desde su fundación se basó en la futura muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, los antediluvianos que estaban esclavizados en prisiones de pecado o esclavitud de pecado, Juan 8:34, Romanos 6:16, recibieron un mensaje de salvación, pero ellos prefirieron el pecado y por lo tanto quedaron bajo condenación. Juan 3:18-19. La segunda teoría dice que Cristo dio una segunda oportunidad a los ángeles que pecaron en el tiempo de Noé, y algunos, tomando el libro apócrifo de Enoc, dicen de que estos ángeles se unieron sexualmente con las mujeres de la época de Noé y engendraron a los Nefilim. Esta creencia es totalmente sostenida por los testigos de Jehová, por judíos mesiánicos y por muchas iglesias evangélicas. Cristo comparó la condición de los resucitados y que serán salvos eternamente con los ángeles. Y él dijo: ni se darán ni se tomarán en casamiento, porque serán como los ángeles, y los ángeles no se reproducen. Lucas 20:34-36. Aquí se descarta la unión sexual entre ángeles y las mujeres de la época de Noé. Luego en Hebreos 1:7 y 14 dice que los ángeles son espíritus. Luego Judas, versículo 7, dice que los ángeles que no guardaron su dignidad
abandonando su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 1:6. Y luego Pedro dice en 2 de Pedro 2:4, porque si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad reservados para el juicio. Todos afirman de que los ángeles no se salvaron. Y en Hebreos capítulo 2, verso 16, Pablo dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El plan de la salvación fue diseñado para los seres humanos, no para los ángeles caídos. Después de su muerte triunfante y de su resurrección gloriosa, Cristo quitó el poder a Satanás y le expulsó definitivamente del cielo. Juan 12, 31, 32. Y luego Apocalipsis 12:12 da la alegría de los seres celestiales por la expulsión del enemigo. Pero luego Colosenses 2:15 dice, y despojó a los principados y potestades, y los exhibió en público, y triunfó sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, Satanás y sus huestes demoníacas fueron totalmente derrotados y están condenados a la muerte eterna. Finalizamos con Apocalipsis 6 del 9 al 10, las almas que claman debajo del altar. El libro de Apocalipsis en el capítulo 6 al 8 describe la visión de la apertura de 7 sellos, de los cuales el capítulo 6 narra los primeros 6, bajo el símbolo de 4 caballos de color blanco, bermejo, negro y amarillo, que representan las características de las épocas de las 7 primeras iglesias, en donde se describe la historia del pueblo de Dios en toda la tierra. En Apocalipsis 6 del 9 al 11 se dan los detalles de la quinta etapa de la historia del pueblo de Dios, bajo la representación simbólica de las almas que claman bajo el altar, pidiendo justicia por haber sido martirizadas. Juan se basa del Antiguo Testamento para dar un panorama acerca de la historia de los mártires. Y la primera referencia que nos da está en Génesis 4 del 3 al 11. Y después de describir que Caín mató a su hermano Abel, da una frase significativa. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, indicando que la sangre derramada clamaba que Dios interviniera vengando su muerte, la muerte de Abel. La ubicación del altar también está revelada en el Antiguo Testamento, ya que en Levítico 4:7 se mencionan 2 altares. Uno, el altar interior en el santuario en el lugar santo, el altar de bronce, el altar del incienso. Pero luego se menciona el altar del holocausto que está en el atrio de afuera, en donde se derramaba la mayor cantidad de sangre de las víctimas inocentes que se sacrificaban en el ritual del santuario terrenal y que representaban la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan 1:29. Luego la tercera referencia del Antiguo Testamento está en Levítico 17:11, donde la palabra nefesh, traducida alma, se intercambia también para traducirse como vida y como persona y guarda una relación con la sangre. Y dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado como expiación de vuestras almas. Y para ubicar la época en que tuvo cumplimiento el martirio de estos fieles, tenemos Apocalipsis capítulo 12, versos 6 y 14, en donde se narran 1260 años de persecución religiosa en la supremacía temporal del papado romano, en donde ellos tuvieron que huir para salvar sus vidas, pero muchos fueron mártires, por así decirlo, millones, en el tribunal de los oficios de la Santa Inquisición. Pero Apocalipsis 6 del 9 al 11 dice que estos mártires descansan
con ropas blancas por un tiempo, esperando que se complete el número de los consiervos que serían muertos como ellos. Aquí se pronostica una futura matanza de mártires y los candidatos están descritos en Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 24. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía en Apocalipsis 19:10, los que sufrirán la ira del dragón. Y en Apocalipsis 24 indica que son los que predican activamente el mensaje del tercer ángel, advirtiendo al mundo para no recibir la marca de la bestia, quienes serán candidatos a ese último y final martirio. Pero a todos estos mártires se les ofrece la esperanza de la gloriosa resurrección y vestiduras blancas que representan, según Apocalipsis 19:8, la justicia de Cristo. Una justicia que transformó tanto sus vidas que les dio un testimonio vivo de defensa del honor de Dios y lealtad hacia Él, y asoció verdad a un aprecio de sus propias vidas. Cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla, antes del último gran conflicto, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y de los pueblos para salvar su vida, y otros soportarán el martirio por amor de Cristo a levantarse en defensa de la verdad. Maranata, el Señor viene, 205. Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios, y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de atraer a muchos otros a la verdad. Mensajes Selectos, tomo 3, página 480. No hemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño, hasta que seamos colocados en una situación en la que ellos se encontraron. Si retornaran los días de la persecución, habrá gracia suficiente para despertar cada energía del alma que se manifiesta en verdadero heroísmo. Nuestra elevada vocación, página 127. Eventos de los últimos días, página 128. Les deseo un feliz sábado en la presencia del Señor.